Día 4. ¿Han cesado las lenguas? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Ahora que hemos examinado los acontecimientos sobre la llenura del Espíritu Santo del libro de los Hechos, quiero tratar una pregunta que muchos tal vez tengan. Con frecuencia escucho a personas decir que las lenguas han cesado. Estas personas se refieren generalmente al pasaje anterior de Primera de Corintios 13. Los individuos que sostienen esta idea creen que Pablo se refería a la Biblia como lo perfecto cuando menciona: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La idea detrás de este razonamiento es: ahora que lo perfecto, la Biblia, ha llegado, las lenguas han cesado. Es importante que examinemos este pasaje cuidadosamente para determinar lo que Pablo está diciendo. Cuando consideramos este verso en su contexto, podemos ver con claridad que esta noción es imposible. Si las lenguas han cesado, entonces el conocimiento y la profecía también. ¿Han cesado el conocimiento y la profecía? Definitivamente no. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere Pablo con lo perfecto? La respuesta la encontramos en el verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13:12. Pablo está describiendo un encuentro cara a cara con Jesús. Eso es lo que él quiere decir con lo perfecto, conociendo a Jesús completamente en su gloria. ¿Estamos experimentando este tipo de encuentro con Jesús? ¿Lo estamos contemplando en su gloria? Mientras vivimos en la tierra, nuestras experiencias con Jesús son como un reflejo en el espejo. Pero en lo que viene, lo conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Esta experiencia de profunda intimidad con Jesús es una señal de que lo perfecto ha llegado. Mientras que nuestra jornada comienza aquí en la tierra, no estará completa hasta que podamos contemplarlo cara a cara en la eternidad. Los 4 tipos de lenguas. Otra pregunta que recibo con frecuencia es: John, ¿por qué es que Primera de Corintios 12:30 dice: ¿hablan todos lenguas? ¿No significa esto que todos hablan en lenguas? Sí, eso mismo. Sin embargo, en este pasaje, Pablo está haciendo referencia a una clase de lengua específica. No todos los creyentes operan en este tipo de lengua. Para entender esto, necesitamos examinar los 4 diferentes tipos de lenguas que se discuten en el Nuevo Testamento. Por el bien de nuestra discusión, me voy a referir a cómo se deben usar estas lenguas, si en público o en privado. 2 de estos tipos son para ministrar en público. Cuando digo público, quiero decir que envuelve a un individuo ministrando a una persona o a un grupo en el espíritu. Por el contrario, las lenguas en privado nos conectan como individuos directamente con Dios, ya sea aumentando nuestra intimidad con Él o activando el que podamos interceder de acuerdo a su perfecto entendimiento. Vamos a ver cada una de ellas. 1. Lenguas como señal a los no creyentes. Este primer tipo de lenguas es para demostración pública. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios 14:22. Estas lenguas ocurren cuando el Espíritu Santo trasciende nuestro intelecto y nos da la habilidad de hablar otro lenguaje en esta tierra, específicamente un lenguaje que no podemos atribuirlo a nuestra experiencia o educación. Este fue el tipo de lengua que operó a través de los discípulos en el día de Pentecostés. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma.
Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hechos 2, del 5 al 11. Estos judíos internacionales escucharon a los creyentes hablar en sus propias lenguas natales. Esta demostración fue una señal de que Dios estaba trabajando entre aquellos que habían creído el Evangelio de Jesús, porque no había manera de que con la falta de educación de estos galileos ellos pudieran declarar las maravillas de Dios en tantos lenguajes. Muchos vinieron a conocer a Jesús por la expresión del poder del Espíritu. Varios años atrás estaba predicando en una iglesia de Colorado Springs. Durante el servicio, una de las mujeres de mi equipo de trabajo estaba sentada en la parte de atrás de la iglesia. Durante todo el tiempo que estuve predicando, ella sintió la urgencia de orar en lenguas en voz baja. Cuando el servicio terminó, se le acercó un caballero que estaba sentado frente a ella y le dijo: «Usted habla un francés perfecto. Hasta habló uno de nuestros dialectos con un acento perfecto. Yo soy un maestro francés y en todos mis años nunca me he encontrado con alguien que lo hable tan bien como usted lo hace». Ella le respondió: «Yo no hablo francés». El hombre se quedó anonadado. Él dijo: «No solo estaba usted hablando un francés perfecto, pero también estaba citando la escritura en francés». Luego John le decía a la congregación que fuera a esas mismas escrituras. Usted las citó aún antes de que él las dijera. Esta experiencia fue una señal para este hombre de que Dios estaba confirmando el mensaje que estaba comunicando a través de mí. El propósito primordial de las lenguas como señal es llamar la atención del que no es un creyente todavía. 2. Lenguas para la interpretación. El segundo tipo de lengua es también para el ministerio en público. A diferencia de las lenguas como señal, estas lenguas son celestiales, las cuales no se hablan en ningún lugar en la tierra. Las lenguas para interpretación son el tipo de lenguas a las que Pablo se refería como un don espiritual cuando dijo: a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. Como estas lenguas no son lenguajes de esta tierra, necesitan ser interpretadas. Años atrás me estaba preparando para predicar en una iglesia de Singapur, cuando de repente un hombre en el servicio comenzó a hablar en una lengua desconocida. Inmediatamente yo supe que no era una lengua de la tierra, era una lengua celestial. Todo el mundo en el salón estaba maravillado con esta manifestación del Espíritu. Después que terminó de hablar en esta lengua divina, el hombre comenzó a dar la interpretación. Su interpretación estaba en completo acorde con el mensaje que Dios me había dado para la iglesia. Yo pensé: Dios, muchas gracias por esta maravillosa confirmación. Dios usó el don de interpretación de lenguas para confirmar la palabra que Él había puesto en el corazón. Fue una señal para mí y para todos los presentes. Note que estoy usando la palabra interpretar, no traducir, con este tipo de lengua. Las lenguas celestiales, de las cuales vemos 3 de los 4 tipos en el Nuevo Testamento, no pueden ser traducidas. Ellas trascienden nuestro entendimiento humano. Cualquier expresión de lenguas que esté bajo lenguas para interpretación debe estar siempre acompañadas de una interpretación. Sin esta interpretación, la iglesia no puede ser edificada, y esta lengua está dada exclusivamente para la edificación de la iglesia. Vea 1 Corintios 14. Este es el tipo de lengua a la que Pablo se refería cuando preguntó: ¿hablan todos lenguas? Ahora vamos a ver este verso en su contexto. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Primera de Corintios 12, del 28 al 30. Pablo está hablando de los dones públicos, los cuales Dios había ordenado para el ministerio en la iglesia. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. De la misma forma, ¿hablan todos en lenguas o las interpretan como un ministerio público? No. El punto de Pablo es que debemos florecer en el don específico que Él ha depositado en nuestras vidas. No todo el mundo en la iglesia va a operar en lenguas como un ministerio en público. La diferencia entre las dos lenguas públicas. Más adelante en su carta a los Corintios, Pablo explica la diferencia entre los dos tipos de lenguas públicas. Así que las lenguas para señal son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas para interpretación, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Primera de Corintios 14, 22 y 23. Si usted no entiende que hay diferentes tipos de lenguas, usted puede pensar que Pablo se estaba contradiciendo cuando escribió esto. Primero dice, las lenguas son para los incrédulos. Luego, en el próximo verso, leemos, si usted habla en lenguas, los incrédulos van a pensar que ha perdido la mente. Sin embargo, con un mejor entendimiento de los 4 diferentes tipos de lenguas, podemos ver que Pablo está escribiendo acerca de 2 diferentes tipos de lenguas. El primer tipo de lengua que Pablo menciona, lenguas para una señal, es el tipo de lengua que atrae a los incrédulos y les sirve como señal. El segundo tipo de lengua, lenguas para interpretación, es solo para la edificación de la iglesia. Estas lenguas no son señales para el incrédulo. De hecho, Pablo menciona que sin interpretación, el hecho de que los creyentes estén hablando en la segunda clase de lenguas pudiera causarle a los incrédulos pensar que estamos locos. ¿Se puede usted imaginar un servicio dominical donde todo el mundo estuviera predicando, enseñando o profetizando al mismo tiempo? Esto sería rarísimo e inefectivo. De la misma forma, Pablo le estaba enseñando a la iglesia a que no crearan un ambiente de confusión a través del mal uso de las lenguas para la interpretación. En el ambiente equivocado, esta expresión de lenguas es caótico y no tiene propósito o fin. Previamente en este mismo capítulo, Pablo deja claro que las lenguas no son para traer confusión, sino para traer entendimiento y revelación. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Primera de Corintios 14, 18 y 19. Es bastante simple. Si se usa una lengua pública, tiene que ser interpretada para el beneficio de los presentes. De otra manera, lo que se está haciendo es comunicando simplemente un lenguaje desconocido.